Bueno, vamos a ver ahora el tema de manejo del dolor a fin de vida y sedación paliativa. El contexto del fin de vida ha cambiado mucho. Si le preguntamos a la mayoría de los pacientes dónde consideran que podrían morir, todo lo primero que dicen es una institución de salud. El fallecimiento domiciliario parece ser algo incluso lejos de lo natural, ¿no? Entonces, parecería que lo lógico es fallecer en un hospital, en un sanatorio, dentro de una terapia intensiva, que es lo que llamamos muerte intervenida con tecnología, lejos de la familia, sin posibilidad de decidir, sin autonomía. Y desde el punto de vista del personal de salud pareciera haber como un imperativo tecnológico. Si tengo un paciente a fin de vida, pero tengo la posibilidad de poner un método nuevo o innovador o que lo mantenga un día más con vida, pareciera que debo hacerlo, una compulsión por utilizar la tecnología. Y hay que entender que el tener la posibilidad no implica que haya que hacerlo. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy es ¿dónde está el límite? ¿Dónde deben morir los pacientes y dónde debemos actuar o hasta dónde debemos actuar cuando curar a un paciente pareciera ser improbable o imposible? Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí?, de qué hablamos o qué es una enfermedad terminal o un paciente en situación de terminalidad. Debe quedar claro que terminalidad no implica fin de vida inminente. Es decir, hablamos de un paciente terminal cuando tiene una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, cuando hay una falta razonable de respuesta al tratamiento, cuando hay numerosos problemas y síntomas intensos y multifactoriales, ¿sí?, gran impacto emocional en el paciente, la familia, el equipo terapéutico, ¿sí?, donde hay una relación muy explícita o implícita de la muerte y todo esto sumado a que el pronóstico de vida no supere los 6 meses. Entonces, con estos criterios hablamos de un paciente en situación terminal. En los últimos días de vida o en las últimas horas, en la etapa final de vida, suele haber un marcado deterioro del estado general del paciente y acompañado con muchos síntomas que suelen ser desagradables. Se alteran las funciones cognitivas, puede haber dolor, puede haber falta de aire. El paciente, si tiene algún grado de lucidez y su familia, ¿sí?, le aparecen muchas preguntas sobre cómo será la muerte, puedo tener convulsiones, habrá sangrado, vómitos, no, tengo miedo de que me falte el aire. Y todo esto genera mucho temor y estas son a veces las razones por las que pacientes o familias prefieren la muerte institucionalizada. Entonces, en los últimos días, durante la etapa agónica, los síntomas que con más frecuencia aparecen es el deterioro de la conciencia, desorientación, confusión, a veces con delirio, agitación y excitación psicomotriz, trastornos respiratorios, con falta de aire, fiebre, ya sea por infecciones o por enfermedad neoplásica, ansiedad, depresión, miedo, retención nodular y, por supuesto, dolor, ¿sí? Lo que tenemos que hacer con estos pacientes en este momento de fin de vida es cambiar nuestro enfoque terapéutico. Ya sabemos que este paciente está en situación terminal y sabemos que no podemos curarlo, pero sí podemos aliviarlo, sí podemos apoyar a la familia y sí podemos hacer las cosas en forma lo más correcta posibles. Y para hacer las cosas en forma correcta, tenemos que tener algunos conceptos claros. El concepto de medidas ordinarias o extraordinarias que se engloba dentro de lo que llamamos proporcionalidad terapéutica. No es tan difícil de entender. Básicamente, uno debe hacer un juicio de proporcionalidad basándose en las condiciones del paciente. Y este juicio es un juicio médico, le corresponde al grupo tratante hacer este juicio para poder definir
si las medidas que voy a instaurar en ese paciente corresponden o no. Las medidas ordinarias son las que corresponden. Siempre deben aplicarse y el fin es salvar la vida y preservar la salud. Pero cuando considero que las medidas son extraordinarias, ¿sí? Es decir, ya sea porque el enfermo se niega o porque exceden las posibilidades de curación de ese paciente, no debo indicarlas. Frente a un paciente grave, si hay dudas sobre el beneficio, hay que frenar el tratamiento, si no corremos el riesgo de entrar en lo que llamamos encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, que es el empleo inadecuado de la tecnología o de cualquier campo de la medicina para prolongar la vida cuando no hay posibilidad razonable de curación. Esto no corresponde, o sea, lo que sucede en esta situación de encarnizamiento o ensañamiento, que no prolongamos la vida, prolongamos el proceso de morir. El paciente va a morir invariablemente. Y por nuestra intervención, lo único que vamos a hacer es retrasar el proceso de morir, que lleva sufrimiento para el paciente, para la familia, para el personal que lo atiende, ¿sí? Y aumento de los costos en términos sociales y costos en salud. Entonces, cuando estamos ante una medida que consideramos extraordinaria o desproporcionada, debemos evitar su indicación para no caer en encarnizamiento terapéutico, prolongar el proceso de morir y generar daño y sufrimiento al paciente y su familia. ¿Cómo llegamos a definir cuando algo es desproporcionado? Bueno, estos aspectos nos pueden ayudar. Primero, tiene que ver con la disponibilidad concreta de tener el medio, ¿sí? Si realmente puedo contar con esta terapéutica, ¿sí? La posibilidad técnica de usarlo, puedo tenerlo, pero no tengo nadie que sepa usarlo, ¿sí? Las expectativas de que sea eficaz. Tengo un ventilador mecánico, tengo personal que sabe usarlo, pero el paciente que voy a ventilar tiene 95 años. Entonces, la medida no va a ser eficaz, ¿sí? Porque ese paciente va a depender de ese ventilador mecánico, por lo que no voy a poder retirarlo. Es una medida fuera de proporción. Habrá que evaluar los efectos colaterales y si son perjudiciales para el paciente. El paciente de 90 años bajo ventilación mecánica va a generar debilidad muscular, miopatía del paciente crítico, infecciones asociadas al ventilador. Los efectos colaterales superan el beneficio. Prever los riesgos para la salud del paciente, ¿sí? Si uso este método que podría ser desproporcionado. Evaluar la posibilidad de si hay una alternativa terapéutica, ¿sí? Mejor, más eficaz y con menos efectos adversos. Y por supuesto, tener en cuenta los recursos sanitarios, técnicos, económicos y todo lo necesario. Entonces, todas estas circunstancias deberé analizar para poder definir si la terapéutica es proporcionada o desproporcionada. Si la defino como desproporcionada, no debo llevarla adelante. El segundo término que tenemos que definir adecuadamente es lo que llamamos distanasia, que entra dentro de lo que es ensañamiento terapéutico. Esta distanasia, ensañamiento o empecinamiento terapéutico es una forma de iatrogénica que lleva a la indignidad humana. Básicamente es retrasar absolutamente todo lo posible la muerte, con cualquier medio, no importa si es desproporcionado, aunque la curación sea improbable, aunque el paciente esté moribundo y aunque el sufrimiento esté aumentado por el método que estoy imponiendo. Sin importar nada, voy a mantener con vida a este paciente. Eso es distanasia, eso es ensañamiento terapéutico. El personal médico debe entrenarse, ¿sí?, para evitar el ensañamiento terapéutico. Esto se aprende.
Debo entrenarme para saber cuándo las medidas son desproporcionadas y debo retirarlas. ¿Sí? En medicina intensiva, no todo lo que es posible técnicamente es beneficioso para el paciente. A veces hay que saber dónde está el límite, ¿sí? Y detenerse. La obstinación o el encarnizamiento terapéutico es un error ético e implica falta de competencia del equipo tratante. Es decir, hacer sin evaluar si corresponde hacer implica que no sé lo que estoy haciendo. El tercer aspecto que debemos definir es futilidad terapéutica. Un acto fútil es aquel acto médico cuya aplicación está desaconsejada en un caso en especial, ya sea porque no es clínicamente eficaz, porque no mejora el pronóstico, porque tiene demasiados efectos perjudiciables o porque es desproporcionado. Esto es un acto fútil, un acto inútil. Ahora, el acto médico puede ser útil en determinados tipos de pacientes o fútil en otras circunstancias. Estará en el expertise del equipo médico saber en qué situación está el acto médico en esta paciente. Entonces, tomamos de nuevo el ejemplo de la ventilación mecánica. ¿Sí? Es, ¿sí?, un elemento médico que en muchas circunstancias puede ser útil y en muchos pacientes, pero en un paciente a fin de vida, ¿sí?, sin lugar a duda, es un acto fútil. En un paciente oncológico con múltiples metástasis, sin posibilidad de tratamiento curativo, o en un anciano de más de 90 años a fin de vida, colocarlo bajo ventilación mecánica es un acto de futilidad. Entonces, la futilidad se puede definir desde el punto de vista estadístico. A la mayoría de los pacientes esta circunstancia no les sirve, ¿sí?, desde la indicación médica, ¿sí?, y esto por supuesto habrá que dialogarlo con el paciente, con la familia, y hacer comprender que este acto médico puede llevar al sufrimiento sin beneficios, y eso es un acto fútil. Cuando diagnosticamos o definimos un acto como fútil, esto debe generar la no indicación de ese acto. Y la no indicación del acto médico muchas veces lleva al fin de vida del paciente. Y esto muchas veces es correcto. Lo que debemos aprender es a trabajar también a fin de vida. Entonces, habiendo entendido estos conceptos, vamos ahora a hablar un poco de lo que es limitación, hoy llamado más adecuación del esfuerzo terapéutico. Van a ver que a veces lo usamos como sinónimo, pero el término limitación da la sensación de que vamos a dejar de cuidar a nuestro paciente. Entonces se cambió por adecuación, porque lo que hacemos es cambiar nuestro enfoque o adecuar nuestro enfoque a la situación de nuestro paciente, y de ninguna forma retiramos esfuerzos. Entonces, este término adecuación del esfuerzo terapéutico es aplicar medidas adecuadas y proporcionales. De ninguna forma significa que nuestro esfuerzo finalice. Y esto de adecuar y de lograr medidas proporcionadas es una práctica clínica adecuada que debe ser aplicada por todos los profesionales de la salud. Ya hablamos de lo que es un enfermo terminal, ¿no? Un paciente en fase avanzada, progresiva o incurable, con posibilidades de falta de posibilidades de respuesta terapéutica, con muchos problemas clínicos y sintomáticos y con mucho impacto para la familia y para el paciente en sí mismo. La mejor forma de graficar las diferentes opiniones del equipo médico, y esto cambia en las diferentes culturas y en las diferentes posiciones. Yo simplemente los voy a nombrar y les voy a comentar dónde predomina más un tipo de conducta que otra. Si trazamos un eje de coordenadas donde vemos calidad de vida en las ordenadas, cantidad de vida en las ordenadas y calidad de vida en las abscisas, ¿sí?, la curva, ¿sí?, de distancia podemos graficarla de esta forma,
donde en este punto tenemos un paciente donde le vamos a prolongar los días de vida, ¿sí? Pero con una calidad muy pobre. Esto es obstinación terapéutica, o lo que a veces llamamos sacralidad de la vida, mantener la vida a todo precio, sin importar la calidad. Esto es empecinamiento terapéutico, distanasia, obstinación terapéutica. Esto no corresponde desde el punto de vista ético. Si nos corremos un poco hacia abajo, ¿sí? Vemos lo que tenemos: limitación del esfuerzo terapéutico, de tipo paternalista. Aquí, cuando hablamos de paternalismo en la medicina, el médico funciona como un padre. Toma él las decisiones sin el consenso con el paciente como con la familia. Entonces, el médico va a decidir y quizás va a decidir continuar. ¿Sí? Entonces voy a tener, ¿sí?, no tanta cantidad de vida como la obstinación terapéutica, ¿sí?, pero sí muchos días de vida o semanas, pero con la calidad sigue siendo pobre. Un poco más abajo tenemos lo que llamamos limitación del esfuerzo terapéutico autónomo. Esto es quizás la situación ideal. Aquí el enfermo dice: esto estoy dispuesto a que se realice en mi cuerpo y esto no. Entonces tiene la mejor relación en términos de cantidad de vida con calidad de vida. El mismo paciente nos va a decir hasta cuándo está dispuesto a tolerar. Más abajo tenemos lo que llamamos suicidio asistido, donde la cantidad de vida es menor, pero con más calidad. Eso en nuestro país no es legal. Y aquí tenemos eutanasia, donde el paciente pide el fin de su vida, ¿sí?, donde todavía hay una muy buena calidad de vida, pero se acorta tremendamente los días de vida. Ya vamos a hablar más adelante sobre esto. Esto tampoco es legal actualmente en nuestro país. Cuando uno habla de limitación / adecuación del esfuerzo terapéutico, quizás en pacientes críticos, en otros países, ¿sí?, es una práctica cotidiana, correcta, donde se prepara a los médicos para esta toma de decisiones. ¿Sí? Ocurre en el 90% de las terapias intensivas de Estados Unidos, 80% en Canadá, donde hasta en un 20% de los pacientes les retiran la ventilación mecánica. En Europa depende del lugar, los países nórdicos son los más avanzados en esto, ¿sí?, y hacia el sur un poquito menos. España está también un poco más avanzado, y Francia. Cuando uno se pregunta por qué le retiran el soporte vital a los pacientes, la principal causa es a pedido del paciente, por el deseo del paciente. La otra es por diagnóstico de futilidad, por baja calidad de vida, y en último punto están costos. En general, la falta de recursos no se jerarquiza como circunstancia que genere limitación del soporte vital o limitación del esfuerzo terapéutico en el mundo entero. No se retira el respirador porque haya falta de dinero o falta de recursos, o al menos esto no está publicado así. Entonces, el retiro del soporte vital de un paciente en cuidados intensivos es una destreza clínica que hay que adquirir. Implica sensibilidad cultural, debemos tener claros los preceptos éticos y la familia debe estar enterada, colaborar, estar de acuerdo, ¿sí?, y saber que es una práctica correcta y lo mejor para el paciente. Las indicaciones de limitación del soporte vital pueden ser a pedido del paciente, porque diagnosticamos futilidad terapéutica o para reducir un dolor, ¿sí?, refractario al tratamiento. Debe quedar muy claro, y en esto me voy a detener un poco, la diferencia entre retirar el soporte vital y la eutanasia. Entonces vamos a definir lo que es eutanasia. Es provocar la muerte de un paciente que tiene una enfermedad que lo va a matar. Porque el paciente mismo nos pide que terminemos con su vida en su propio beneficio, efectuado por personal de la salud, administrando un tóxico o un veneno a dosis mortal.
Entonces, esta definición, que es muy interesante, tiene varios puntos a destacar. Primero, la eutanasia es siempre provocada por un tercero, y si el tercero es personal de salud, si no sería un asesinato. ¿Sí? Es decir, no se la provoca un paciente, porque si no es suicidio. ¿Sí? La eutanasia la provoca un tercero, y ese tercero es personal de salud. ¿Sí? Debe haber presencia de una enfermedad mortal, el paciente debe estar a fin de vida. La muerte debe ser en beneficio del paciente y debe ser solicitada por el paciente. Si no, vuelvo a repetir, es homicidio. ¿Sí? Y cuando hablamos de administración de un tóxico o un veneno, se refiere a un sedante que a la dosis administrada va a generar la muerte. A eso se refiere con un tóxico o un veneno. Entonces, estas consideraciones son muy importantes en términos de eutanasia. Es decir, voy a provocar la muerte, ¿sí? Porque el paciente está en un sufrimiento con enfermedad que lo va a matar de todas formas, a pedido de él, y le voy a administrar un sedante a una dosis letal que podría matar a este paciente o a cualquier otro. Eso es eutanasia. ¿Sí? No existe la eutanasia pasiva, la eutanasia es siempre activa. La eutanasia es siempre a través de un tercero. Y la eutanasia es siempre en beneficio del paciente. ¿Sí? Entonces, retirar un respirador mecánico de un paciente no es eutanasia. Retirar un respirador mecánico en contexto de medida desproporcionada es limitación de soporte vital. No estoy administrando un veneno. Entonces, muy importante, ¿sí? Se excluye del término eutanasia las conductas que pretenden evitar el encarnizamiento terapéutico, que implican no iniciar o retirar al paciente un tratamiento desproporcionado o fútil. Es decir, si decido no poner un vasoactivo o retirarlo, decido no poner un ventilador mecánico o retirarlo, ¿sí? Eso no es eutanasia. Eso es, ¿sí?, indicar o retirar una medida desproporcionada. Evitar el encarnizamiento terapéutico. La eutanasia es cuando un tercero administra una dosis tóxica de un sedante a pedido del paciente que padece una enfermedad mortal. ¿Sí? Entonces se rechaza absolutamente todo término que incluya como eutanasia pasiva o indirecta. Esos términos llevan a la confusión. La eutanasia es siempre activa. Entonces debe quedar claro que la eutanasia es siempre voluntaria. Debe estar a pedido del paciente. No podemos generar eutanasia si consideramos que el paciente está sufriendo demasiado, pero no pide su muerte. Eso se llama homicidio piadoso y es un delito. Entonces la eutanasia es siempre voluntaria. La eutanasia es siempre activa. Hay que administrar un fármaco activamente para generar la muerte. No existe la eutanasia pasiva. Eso se llama rechazo terapéutico o retirada del soporte vital. Y la eutanasia es siempre directa. Es decir, doy una dosis letal del fármaco con el fin de buscar la muerte. ¿Sí? El principio del doble efecto lo vamos a charlar momentos más adelante. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es sedación en contexto paliativo. ¿Sí? Esto se entiende como combinar dosis de fármacos que van a reducir la conciencia para aliviar un síntoma que es refractario, con el consentimiento explícito o implícito del paciente. Es decir, si el paciente no tiene autonomía porque tiene alteración de su conciencia, ¿sí?, hablaremos con la persona en la cual esté subrogada la autonomía del paciente, esposa, hijos, tutor o quien corresponda. ¿Cuándo indicamos sedación paliativa? Bueno, la indicamos ante la presencia de un síntoma refractario
con el objetivo de reducir el sufrimiento, de proporcionar un nivel de conciencia adecuado para lograr alivio, ¿sí? Y sabiendo que la expectativa de vida es pobre. Ahora, es importante entonces que definamos síntoma refractario. Es aquel síntoma que no es adecuadamente controlado pese a esfuerzos de un equipo tratante especializado para lograr disminuir este síntoma. Los síntomas refractarios a fin de vida más frecuentes son ansiedad, desasosiego, miedo, dolor, falta de aire, sangrado, prurito, ¿sí? Y cuando hemos dado el tratamiento correspondiente y el síntoma sigue presente, no logramos minimizarlo y hay sufrimiento, ese es el momento de sedar. Es decir, no sedamos a cualquier paciente con dolor, no sedamos a cualquier paciente con disnea. Lo que deseamos es que el paciente, si está a fin de vida, logre fallecer, ¿sí?, en sus últimos momentos con su familia lo más lúcido posible. Pero si en el medio de todo esto hay un miedo imposible de superar, angustia, desasosiego, dolor o falta de aire, o el síntoma desagradable que padezca el paciente, y esos síntomas no logran mitigarse, la sedación es la indicación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sedación paliativa y eutanasia? Y según la definición que vimos, son muy diferentes. Cuando sedo a un paciente, lo que pretendo hacer es aliviar el dolor o aliviar el síntoma refractario. Con eutanasia, deseo provocar la muerte. Está bien para liberar del sufrimiento, pero la finalidad es provocar la muerte. Con la sedación no deseo generar muerte, deseo aliviar el sufrimiento, ¿sí? Vamos a prescribir un fármaco en sedación ajustado a la dosis y a la respuesta del paciente, ¿sí? Si el dolor, ¿sí?, no es tan intenso, la sedación será superficial. Si el dolor es muy intenso, la sedación será profunda, y así con cualquier síntoma. En la eutanasia, directamente la dosis es letal y debe garantizar una muerte rápida. La sedación busca el alivio y la eutanasia busca la muerte. Entonces, sedación paliativa es muy diferente a eutanasia. ¿Con qué sedamos? Hay múltiples papers, múltiples estudios. Estas son las drogas más frecuentemente usadas y el fármaco más usado en sedación paliativa es el midazolam. Pero se puede usar cualquier fármaco. No hemos visto que un fármaco sea mejor que otro. Se debería usar el fármaco con cual el equipo tenga mejor experiencia. Midazolam, neurolépticos, levomepromacina, clopromacina, haloperidol, tiopental, propofol, fenobarbital, cada vez usamos menos, ¿sí? Pero el midazolam es el más usado. Recuerden, para lograr sedación, uso un sedante. Un error muy frecuente es querer sedar con morfina. La sedación es un efecto adverso de los opioides. En general, la sedación se hace en conjunto con un opioide. Es decir, no voy a usar un opioide para lograr sedación porque seguramente voy a necesitar dosis muy elevadas. Usaré un sedante, cualquiera de estos, y usaré un opioide como analgésico si es necesario. Ahora, ¿cómo vamos a titular la sedación? Nos vamos a proponer un estado de conciencia. Lo que usamos actualmente es la escala de RASS, ¿sí?, donde va de lo positivo a lo negativo. Lo positivo es el paciente agitado, lo negativo es el paciente sedado, el 0 es el paciente alerta y calmo. Entonces, si tengo un paciente con una angustia, una ansiedad, un temor o una falta de aire imposible de manejar, me propondré sedar hasta lograr un RASS -5, que no responda a estímulos verbales ni físicos. Ahora, si el paciente tiene miedo, pero logro consolarlo, pero aún así el miedo es evidente, pero hay algo de consuelo, quizás me propongo un RASS -2, donde abre los ojos al contacto visual y se vuelve a dormir luego de 10 segundos. Entonces, variaremos nuestro objetivo según la intensidad del síntoma que padezca. No todo paciente en sedación paliativa necesita tener un RASS -5. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a titular en bolos. Vamos a tomar una ampolla del sedante que elijamos, en este caso midazolam, porque es el más elegido, ¿sí? Y vamos a pasar, por ejemplo, 3 miligramos, ¿sí? Una ampolla trae 15 miligramos, la vamos a diluir en 10 mililitros, vamos a pasar, ¿sí?, 1 a 2 centímetros,
1.5, 2 y hasta 3 miligramos y vamos a evaluar respuesta. Si el paciente no se durmió, a los 5 minutos pasamos otra dosis. A los 5 minutos otra dosis hasta que logramos el RAS que deseamos, ¿sí? Una vez que logramos el RAS que deseamos, ya sabemos cuánto necesitamos pasar. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿sí? Esa dosis que utilizamos para lograr el RAS deseado, supongamos que sean 15 miligramos en total, una ampolla de midazolam, la vamos a multiplicar por 6 y eso vamos a poner en infusión continua. Es decir, bolos, 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 hasta que logramos el RAS deseado. Sumamos cuántos miligramos necesitamos de los bolos, multiplicamos por 6 y con eso empezamos. Ahora, esta dosis iremos subiendo o bajando según necesitemos profundizar o superficializar el RAS. Fármacos para sedación, midazolam, benzodiazepinas, es el más usado en todo el mundo, ¿sí? Los efectos adversos, bueno, sí, depresión respiratoria, inestabilidad hemodinámica, pero aquí mi objetivo es aliviar el dolor. Lorazepam se puede usar sin ningún problema y habitualmente los sedantes van junto con algún opioide. Pueden utilizar también el opioide que deseen, fentanilo, morfina, el que corresponda según la situación clínica de nuestro paciente. Uno de los problemas que tenemos con los pacientes a fin de vida es que no queremos generarles mayor sufrimiento y muchas veces tener un acceso endovenoso es difícil y los sometemos a procedimientos invasivos y dolorosos. Entonces, una de las propuestas de los pacientes a fin de vida es hacer sedación subcutánea. Si hay una vía endovenosa, perfecto y la usaremos, pero si no hay, no vamos a someter a nuestro paciente a múltiples injurias o pinchazos. Entonces se puede usar la vía subcutánea, es fácil, segura, poco agresiva, no es dolorosa, evita la hospitalización prolongada, el paciente se puede ir a su casa, eventualmente podremos hidratar, podemos pasar hasta 1500 a 2000 mililitros por día, va a generar edema, va a generar hinchazón, ¿sí? Las desventajas es que, bueno, todos los fármacos que pasemos por ahí deberán estar concentrados y no diluidos, se pasa bolos sin diluir, ¿sí? Y no puedo pasar en infusión continua más de 1500 mililitros día, puede generar algo de eritema en la piel. Y se indica en cualquier paciente a fin de vida que no tenga una vía endovenosa disponible o que no tenga la vía oral, ¿sí? Las contraindicaciones no son muchas, que tenga un gran edema nasarca o shock periférico donde no hay absorción o coagulopatías, ¿sí? El procedimiento es muy simple, se pellizca la piel y se inserta un váter, ¿sí? Y eso es todo, no requiere experiencia y la curva de aprendizaje es muy corta, se puede sostener durante 5 a 7 días. Los lugares donde se puede colocar estos dispositivos son básicamente los mismos lugares donde uno coloca insulina, pectoral, ¿sí? Abdomen, muslos, hombros, ¿sí? Escápulas, donde sea conveniente. Incluso uno puede poner 1 o 2 dispositivos si fuese necesario. Podemos administrar bolos o podemos administrar infusión continua. Si hacemos infusión continua, recuerden de no pasar más de 1500 mililitros día. Nosotros en general pasamos bastante menos que eso, ¿sí? Y si hacemos bolos, asegurarse que el fármaco que ponemos en bolo, de no diluirlo, pasarlo en la forma de ampolla concentrada. ¿Qué podemos pasar por vía subcutánea? Analgésicos opioides, morfina, tramadol, fentanilo, sulfentanilo, metadona no disponemos en Argentina, pero podría pasarse. Podemos pasar antiinflamatorios como ketorolac, bupivacaína, ¿sí? Anticolinérgicos como iosina, atropina, benzodiazepinas, midazolam, clonazepam, neurolépticos como haloperidol y levomepromacina, antieméticos como metoclopramida, ondansetron, dexametasona, algunos antibióticos, aminoglucósidos, ampicilina, ceftriaxona, ¿sí? Furosemida, ranitidina, ketamina, fenobarbital, omeprazol, todo esto podemos pasar por vía subcutánea. Son pocos los fármacos que no se puede pasar y la mayor parte de ellos no porque no se absorban, sino porque generan irritación dérmica, son muy oleosos o puede generar dolor.
Entonces, diazepam, dipirona, clorpromacina se recomienda no usar porque generan mucha irritación local y dolor. Entonces, ¿sí? Debe quedar claro, sea la vía que sea, que para colocar sedación paliativa debe existir un síntoma refractario. Esa es la indicación clara, ¿sí? Busco el alivio, la disminución de la conciencia debe ser proporcional al síntoma que tiene el paciente, debe haber consentimiento del paciente o su familia si la autonomía está subrogada, ¿sí? Y debe haber una supervivencia pobre en términos de días u horas. Síntomas refractarios, aquel que no puede ser controlado adecuadamente sin el compromiso de la conciencia, ¿sí? Entonces no nos queda otra opción. No es lo mismo que un síntoma difícil de tratar. ¿Qué es el doble efecto? El doble efecto también a veces se lo confunde con eutanasia y no tiene absolutamente nada que ver, y establece que la colocación de un fármaco va a tener una doble acción, una buena, neutra o deseada. Voy a poner midazolam y morfina al paciente con un síntoma refractario, por ejemplo, dolor. Y esto va a tener un efecto positivo y deseable. Voy a reducir la conciencia y voy a generar alivio. Es la intención correcta, es lo que queremos y es proporcionado. Ahora, este efecto deseado, correcto, invariablemente por el mecanismo de acción del fármaco, conlleva un segundo efecto. Mi paciente va a perder la conciencia y los opioides y los sedantes disminuyen la actividad del centro respiratorio. Entonces, este paciente es probable que muera con la sedación antes de lo previsto. Y ese es el segundo efecto o el efecto negativo o no deseado. Va a haber aceleración del proceso de morir, ¿sí? Pero a expensas de lograr alivio del dolor. Y vuelvo a repetir, esto no es eutanasia. No estoy colocando una dosis rápida, letal de un fármaco con el fin de lograr una muerte inmediata. Es un doble efecto. El efecto secundario o indeseable o adverso, deberé aceptarlo, hablar con la familia y saber que este fármaco es posible, ¿sí?, que acelere la muerte, pero en situación de dignidad, de ausencia de dolor o de molestias. Entonces, este doble efecto es imposible de evitar porque busco aliviar el sufrimiento, que es lo deseado, pero invariablemente va a haber pérdida de conciencia, que es lo no deseado, o eventualmente trastornos a nivel respiratorio. Y esto no debe preocuparnos, ¿sí? Deberemos manejar esta situación porque lo que buscamos es alivio entre una situación, ¿sí?, de fin de vida. Hay varias formas de encarar la limitación del soporte vital. Entonces, ya vimos muchos conceptos claves, ya vimos la diferencia entre eutanasia, distanasia, y ahora vamos a ver cómo llevamos adelante esto de limitación del soporte vital, ¿no? Hay muchas formas, desde el paciente que tiene una enfermedad terminal y tiene claro que no quiere ingresar a cuidados intensivos, ¿sí?, del paciente que tiene directivas anticipadas y tiene condiciones, ¿sí?, quiero ingresar a cuidados intensivos, pero no me conecten al respirador, es totalmente válido, ¿sí? O el paciente que está en cuidados intensivos y dice, bueno, sí, pero llego hasta aquí y no quiero que me aumenten más medidas, ¿sí? O por ejemplo, la dosis de noradrenalina solo hasta este punto, ¿sí? O el paciente que ya tiene certeza de futilidad y vamos a retirar tratamiento porque sabemos que la muerte va a venir invariablemente con o sin tratamiento y estamos prolongando el proceso de morir. Hasta el paciente que está agónico con falla multiorgánica donde vamos a retirar quizás la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, la retirada del soporte vital no es necesariamente todo o nada. El paciente puede decidir, ¿sí?, qué desea o qué no desea para el final de su vida, ¿sí? Ahora, en este aspecto
tenemos algún problema, quizás por nuestro temperamento latino y cómo interpretamos la vida y la muerte, sobre no iniciar el soporte vital. Llegó a la terapia intensiva un paciente con una enfermedad oncológica muy avanzada, terminal, y el paciente añoso, y decidimos con el paciente, que está lúcido, con el equipo médico y con la familia, no conectarlo, por ejemplo, a la ventilación mecánica. Y eso muchas veces es aceptado por el equipo médico, no iniciar un soporte vital que consideramos desproporcionado. Ahora, ¿qué pasa si cuando este paciente entró tenía una incapacidad para respirar muy importante, tan importante que no le permitía hablar y no pudo expresar su deseo de que no quería ser sometido a ventilación mecánica? Ante la falta de conocimiento de sus deseos, el paciente terminó con un respirador. Y si después viene la familia y nos dice, él no quería el respirador, la pregunta es, ¿seremos capaces de retirárselo? Desde el punto de vista de evolución y jurídica, no iniciar una medida que consideramos desproporcionada es correcto y lleva al fallecimiento del paciente. Retirar una medida que ya se puso, si se la considera desproporcionada, también es correcto y lleva al fallecimiento del paciente. Lo que haremos es ocuparnos del tratamiento a fin de vida. Ambas, no iniciar y retirar, se consideran limitación del soporte vital, ¿sí? Ahora, no iniciar, ¿sí?, el soporte vital puede tener algunos riesgos éticos, ¿sí?, o desventajas operacionales, en el sentido de que no brinda una oportunidad. Retirar tiene ventajas sobre que algunos lo consideran más éticamente apropiado. Di una oportunidad y las cosas no funcionaron y ahora retiro. Pero el equipo tratante, en nuestra experiencia, lo vive muy agresivamente a la retirada del soporte vital. Y por esto debemos entrenarnos en este aspecto. Vuelvo a repetir, cuando se considera que una medida es desproporcionada, retirar o no iniciar tienen la misma significación ética y jurídica. ¿Cómo llevamos adelante los cuidados a fin de vida en términos de limitación de soporte vital? Los cuidados físicos, lo que vamos a hacer es suspender todo lo innecesario, ¿sí? No vamos a generar dolor, pinchazos, toma de muestras, placas radiográficas, absolutamente nada de eso. Siguen los cuidados físicos, ¿sí? Liberamos las visitas, ¿sí? Si es posible que el paciente pase a la sala de cuidados generales con su familia, donde se pueda asegurar la continuidad asistencial. Los mismos cuidados que tiene en una sala debe tener en la otra, pero debe tener privacidad, ¿sí? Debe satisfacerse sus necesidades culturales, religiosas. Que los cuidados de enfermería, el paciente debe ser cuidado, higienizado, mantener la dignidad, pero, por ejemplo, no necesita oxígeno. No me interesa la saturación, no me interesa la hipoxemia, me interesa que el paciente no tenga disnea. Incluso los expertos en cuidados a fin de vida aseveran que la situación de hipoxemia genera algo de sedación y mejora las sensaciones desagradables, ¿sí? Si hay fiebre, tratamos la fiebre, que es desagradable, pero no tomamos cultivos y ponemos antibióticos. Todas las medidas van destinadas a confort y no a prolongar la vida. Y para esto hay que entrenarse, porque le quitamos todos los dispositivos. No tomamos presión arterial, no controlamos electrocardiograma, no controlamos saturación, solamente controlamos confort. Antibióticos, ¿sí?, salvo que se trate de un germen multiresistente y que infectológicamente sea prudente tratar para evitar
que este germen se disemine, salvo esa situación que la consideremos con el infectólogo, deberán retirarse todos los antibióticos. ¿Sí? Bueno, no hacer enema si el paciente está constipado. El enema es algo agresivo. Si hay retención de orina, sí está indicado colocar una sonda vesical porque la retención de orina es dolorosa. La alimentación. Alimentamos si el paciente tiene hambre, lo que quiera, cuando quiera, como quiera. No colocamos sonda nasogástrica para alimentar. Hidratación. Damos de beber si tiene sed. Si no desea agua, no damos agua. Y sobre esto ha habido posiciones disímiles entre hidratación y alimentación con los diferentes grupos médicos que hacen cuidados a fin de vida. Muchas veces estos procedimientos médicos se limitan o se restringen. Quiero que se entienda lo siguiente. La nutrición y la hidratación se consideran procedimientos médicos y a fin de vida, en etapa final de la vida, en situación de agonía, la nutrición y la hidratación deben ser retirados. El problema es que muchos los consideran cuidados básicos y esenciales de cualquier enfermo y dicen que no deben ser interrumpidos. Incluso la familia lo considera como un cuidado intrínseco el hecho de alimentar a quienes queremos. Pero la precaución que hay que tener es que con el énfasis de alimentar no genere sufrimiento o daño, como por ejemplo poner una sonda nasogástrica a un paciente a fin de vida. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Hay quienes consideran que es natural o ordinario, ¿sí? En comparación a otras intervenciones. Entonces, no deberíamos quitar la comida y la bebida. ¿Sí? Esa es la postura de muchos médicos. En general ya hay consenso, ¿sí? Sobre que la nutrición y la hidratación es como cualquier otra intervención médica y se puede evitar o interrumpir si esto le genera alguna incomodidad al paciente. ¿Sí? Ya hay legislación actual en Argentina sobre esto, entonces que quede claro que lo que no podemos permitir es que el paciente padezca sed o padezca hambre. Pero si aseguramos que no hay ni sed ni hambre, porque hay una adecuada sedación, por ejemplo, ¿sí? El hecho de alimentar o hidratar a veces conlleva la colocación de métodos artificiales como vía endovenosa o sonda nasogástrica que son intrínsecamente dolorosos. Entonces, suspender nutrición e hidratación hay que evaluarlo, pero es un método aceptable y que se considera correcto. ¿Sí? Hay diferentes conceptualización y tiene un valor simbólico, vuelvo a repetir, alimentar a nuestros seres queridos, pero es éticamente correcto si uno decide suspender esto. Sedación y analgesia, ya hablamos, indicarla ante la presencia de un síntoma refractario, ¿sí? Entonces, la sedación paliativa busca evitar el síntoma refractario, reducir sufrimiento, debe tener una proporcionalidad en contexto al síntoma que quiero aliviar y las expectativas de vida deben ser pobres. ¿Cómo retiro el soporte vital? Bueno, de eso estamos hablando. Cancelamos exámenes complementarios, sacamos o discontinuamos nutrición, cancelamos medicación absolutamente toda, dejamos sola la que va destinada a confort, analgésicos, sedación, ¿sí? Todo el resto se saca insulina, se saca heparina, no se hace test para glucemia, se desactivan marcapasos si los hubiese, se retiran los drenajes, se quitan vías innecesarias, se apagan las alarmas de los monitores, ¿sí? Se optimiza el entorno. Cuando hay un paciente a fin de vida, la nomenclatura internacional corresponde poner un símbolo de color violeta, púrpura, en la entrada de la sala donde se encuentra el paciente. Y esto implica que tanto la familia como el resto del personal saben que en esa habitación hay un paciente a fin de vida. Entonces la idea es que sea un lugar tranquilo, respetuoso, silencioso, privado, que le ofrezca toda la dignidad que requiere este proceso.
asegurar este entorno confortable, no hacer laboratorios, radiografías, cancelar la medicación que no sea destinada a confort, cancelar nutrición, catéteres, apagar alarmas, marcapasos, sacar la diálisis, sacar el respirador. Sí, sacar el respirador. Entonces, ¿cómo se hace esto de retirar la ventilación mecánica? En contexto de fin de vida, la ventilación mecánica es un método desproporcionado. Por lo tanto, debe ser retirado. Esto se llama extubación terminal. Es el cese del soporte vital desde el punto de vista de respiración mecánica, ¿sí? Entonces, hay un proceso para retirar el soporte vital. Esto debe estar consensuado con el paciente si el paciente conserva su autonomía, o con la familia si la autonomía está subyugada, ¿sí? Y lo que se hace, ¿sí?, previo a la extubación terminal, porque esto se programa, se hace con la familia dentro de la habitación, porque no hay nada que ocultar y la familia debe saber que esto es en beneficio del paciente, no prolongar el proceso de morir. Entonces, 6 horas antes detenemos la nutrición, pasamos diuréticos para evitar el edema de pulmón, ¿sí? Pasamos corticoides para evitar estridor, ponemos sedación, porque si retiramos el respirador es muy probable que el paciente evolucione con disnea. Entonces ponemos un sedante y un analgésico, midazolam, o puede ser propofol, con morfina o con fentanilo, y logramos el RAS que deseamos, ¿sí? Bajamos todos los parámetros del respirador, la fracción inspirada de oxígeno, la PIP, la presión, ¿sí? 30 minutos antes pasamos, ¿sí?, algún anticolinérgico, como puede ser iosina o escopolamina, para evitar las secreciones en la vía aérea, una nueva dosis de corticoide y retiramos el tubo. Directamente extubamos. No hay una prueba, no hay... ¿Por qué? El paciente, luego de extubar, seguramente va a desarrollar insuficiencia ventilatoria. Los diferentes estudios, ¿sí?, refieren que en este proceso los pacientes suelen fallecer entre, ¿sí?, 5 minutos posterior a la extubación y 2 horas. Y en ese tiempo la idea es que la familia pueda acompañarlo. Lo que debemos evitar en este momento es que no haya estridor, que no haya gasping o respiración dificultosa, y que la familia pueda acompañar en sus últimos momentos a este paciente. Nunca retiramos los cuidados. Siempre el personal, en estas circunstancias, médico y enfermero presentes en la habitación para estar atento a cualquier signo de incomodidad y aumentar la sedación. Por supuesto, la familia puede decidir estar presente o no en estas circunstancias, ¿sí? Hay otra forma de retirar el respirador que en vez de extubación se llama destete terminal, ¿sí? Debe quedar claro que estos protocolos se hacen a medida según las características del paciente. Si el paciente está traqueostomizado, no le retiro la cánula de traqueostomía, ¿sí? Y muchos pacientes o familias, por ejemplo, si el paciente tiene daño neurológico, la posibilidad de que se broncoaspire es muy alta. Entonces uno prefiere, ante estas circunstancias, retirar el respirador sin retirar el tubo orotraqueal. Entonces hacemos un proceso similar al anterior y directamente desconectamos del respirador sin administrar oxígeno, ¿sí?, y esperamos. El paciente continúa con la protección de la vía aérea, pero sin conexión al respirador. También este paciente va a ser sometido a sedación, por supuesto, y también va a llevar a la insuficiencia respiratoria y al fallecimiento. Pero según la experiencia, este proceso, en vez de el paciente fallecer en minutos u horas, suele fallecer en horas, incluso a veces 2 días, ¿sí? Y este método, el de no retirar el tubo y solo retirar el respirador, lo empleamos cuando hay pacientes con mucho daño neurológico y si retiramos el tubo hay riesgo de broncoaspiración. Nunca cesamos el cuidado, siempre estamos a la expectativa de cuidar a nuestro paciente. Entonces, siempre durante este proceso valorar el Glasgow, que no haya delirio, valorar si pote el dolor, ¿sí?, ver que no haya dificultad respiratoria y siempre titular el RAS para saber si hay que sedar más
o menos, ¿sí? Entonces, siempre ver que no haya sibilancias, tirajes, frecuencia respiratoria, o sea que el cuidado de este paciente es muy intenso. Nunca uno sale de la habitación cuando hace estos procesos. Siempre ir evaluando RAS y subimos y bajamos permanentemente la sedación. Y nuestra responsabilidad en estas circunstancias es estar atento al alivio de dolor, ansiedad o disnea, evitar prolongación inapropiada del proceso de morir, evitar que el proceso de morir también se acelere, ¿sí? Aliviar las cargas para la familia, facilitar en todo sentido el control del paciente y fortalecer las relaciones entre familia y todos los seres queridos del paciente que estén allí. Entonces hay algunas recomendaciones, ya para terminar, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que habla sobre el equipo médico plantearía la abstención o el retiro de soporte vital ante algunas circunstancias, cuando no existe evidencia de que se obtenga efectividad con el tratamiento, cuando solo se trate de prolongar un cuadro de inconsciencia que parece ser irreversible, cuando el sufrimiento sea inevitable y desproporcionado o no haya beneficio para el paciente, cuando se conozca el pensamiento del paciente y el paciente haya manifestado que no desea ciertos procedimientos. El equipo médico planteará la posible también abstinencia de soporte vital cuando la situación sea irreversible o haya claudicación de múltiples órganos, ¿sí?, de forma inevitable. Y la propuesta se efectúa al paciente y, si éste no es competente, a su familia. Debe quedar claro que la retirada del soporte vital es una indicación del equipo médico. No se le pregunta a la familia si ellos quieren o no quieren o están de acuerdo. Uno debería decirle: lo correcto en las circunstancias de este paciente es retirarle el soporte vital. Lo que la familia deberá, ¿sí?, al tener la autonomía subrogada del paciente, es autorizarnos esta situación. Pero debe quedar claro que para definir si una medida es proporcionada, desproporcionada, correcta, incorrecta, vamos a limitar una u otra medida, eso requiere experiencia y eso requiere conocimiento técnico médico, por lo que la familia no puede decidir sobre si una medida es proporcionada o desproporcionada. Esto lo hace el equipo tratante. Y solo avanzamos si la familia comprendió que esto es en beneficio del paciente y nos autoriza a llevar adelante el cese del soporte vital. Pero no ponemos sobre los hombros de la familia esta decisión. Es una indicación médica que debe ser autorizada por la familia. Existe lo que se llama obstinación terapéutica familiar, donde el equipo tratante comunica la necesidad de cesar o limitar el esfuerzo terapéutico y la familia se niega. Y ante esta circunstancia es realmente muy difícil. Habría que intervenir y judicializar la situación, circunstancia que no suele terminar bien. Así que lo que hacemos cuando la familia está obstinada es darle tiempo para que elaboren la situación y todos los días dialogar para que entiendan que no es correcto generar sufrimiento, ¿sí?, cuando la posibilidad de recuperación es imposible. Y se retira el soporte vital cuando hay dificultades en arribar, ante las dificultades en arribar a un acuerdo familiar. Lo que hay que hacer es hablar con la familia sobre la racionalidad y proporcionalidad, pero nunca vamos en contra de los deseos de familia o del paciente, jamás. Los pacientes tienen derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, hidratación, reanimación, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es estar totalmente comunicados y un adecuado diálogo con la familia. Y ningún profesional que interviene en este proceso de retirada de soporte vital, que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la ley que está descrita aquí, va a estar sujeto a responsabilidad civil o penal ni administrativa si hizo las cosas como corresponden. Y esto es un miedo que tienen todos los profesionales.
la retirada del soporte vital, retirar la ventilación mecánica, retirar vasopresores, retirar nutrición, alimentación y antibióticos, si se consideran medidas desproporcionadas, tiene jurisprudencia, tiene legislación, es legal y es éticamente correcto. Hay que formarse, hay que aprender y hay que tomar las decisiones con el mayor conocimiento posible. Muchas gracias.